movimientos sociales, que él tiene ahí un capitulito sobre de cómo estudiar los movimientos sociales, y él hablaba sobre este tema de las encuestas en las marchas, ¿no? Que es también algo que se ha hecho pues en Europa sobre todo, y que se comenzó a hacer con el tema esta de las protestas altermundistas, y pues que también es bastante significativo. Y lo que les decía, ¿no? Como parte del taller también hay justo una línea que se dedica a hacer pues encuestas dentro, en el proceso de la marcha, ¿no? Que también pues da pues datos interesantes, obviamente con las limitaciones que puede tener también la etnografía las tiene, ¿no? Que bueno, se las digo de paso, ¿no? Como las críticas que bueno, ustedes ya tendrán ahí cuando si alguna vez les interesa profundizar otras, pero una de las críticas que se les puede hacer como esta perspectiva, digamos, etnográfica es que hay un exceso a lo mejor de subjetividad, ¿no? Pero bueno, pues para eso un poco lo que se intenta es triangular, ¿no? O sea, las entrevistas, el tema del contexto, ¿no? O sea, no nada más quedarse con los reportes etnográficos, ¿no? Para un poco, digamos, pues, digamos, hacerle frente a esta crítica, ¿no? Y otra crítica que también se le puede hacer es, esperen, es que bueno, que al final puede ser un análisis no tan profundo, ¿no? Pues por esto, ¿no? Porque es un evento, pues, fugaz, ¿no? Al final de cuentas. Pero bueno, lo que les quería mencionar como sobre los registros es eso, ¿no? Que también se hacen las encuestas y se hace un análisis de las encuestas. También por ahí tiene Sergio un texto que escribió él con Ricardo Torres, y hacen este acercamiento más como sociodemográfico, ¿no? De la gente que asiste a las encuestas. Y también es interesante, pues, porque, pues, digamos, con las limitantes, ¿no? Las limitantes de la aplicación de encuestas, ¿no? Que, digamos, no puede ser con toda la rigurosidad, ¿no? Que implica la técnica. Pero sí es significativa, ¿no? Bueno, esto que les digo, como el perfil sociodemográfico, si han asistido a otros eventos de protesta, ¿no? Como la trayectoria política, su experiencia en otras organizaciones y así, ¿no? Pero bueno, eso también lo aborda Sergio ahí en otro artículo. Y bueno, como esto en realidad pues es súper general, ¿no? Pero me parece pues, interesante para cerrar, ¿no? Que es de qué puede explicar un análisis así, ¿no? Y bueno, lo que les decía, ¿no? La relación socioespacial de los procesos políticos, la ciudad, el lugar, ¿no? La política de contienda, de Charles Tilly, ¿no? El tema de los repertorios de protesta, ¿no? También, pues, obviamente nos da un acercamiento etnográfico sobre este tema, ¿no? Los recursos de movilización, ¿no? Que también, ¿no? Se observan justo en la protesta. Eh, Estructura de oportunidades políticas, ¿no? Que se puede construir, ¿no? Un poco a partir justo del evento y pues la relación con la estructura, ¿no? La anatomía de la manifestación pública, que este es el tema que maneja esta chava de la ENA que les decía, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, aquí no importa igual tampoco. Ella hace justo como una anatomía, hace una interpretación más bien semiótica sobre la conformación de la marcha, ¿no? La apropiación social del espacio público y la violencia y la no violencia de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es como un poco, como en términos generales, el tema que yo podría decirles sobre la etnografía. También, o sea, había hablado con Marco sobre como de qué hablarles, ¿no? Y esto me parecía importante, pero yo estudié también digamos, como mi tema de la maestría, ¿no? El movimiento animalista, ¿no? Entonces, bueno, pues también les podría, o sea, tengo como preparado ya los que quieren que les hable de eso, ¿no? Y vengo así como
a ofrecer todo, pues, pero si no, pues igual podemos profundizar sobre esto, ¿no? Que pues, me parece interesante porque, pues, como, digamos, pues, como estudiosa de los movimientos sociales, ¿no? O interesada en los movimientos sociales, siempre es problemático pensar cómo acercarnos a ellos, ¿no? O sea, Dicen por acá que sí, que se les explique ¿sí? sobre el movimiento Ah, Lumana. bueno. Pero con esto no hay preguntas, alguna aclaración. Ah, bueno, al final Andrea te pues pregunta hay por el un, chat. ajá, sí, Te el pregunta por registro el chat. visual es pues, con fotografía y video, ¿no? Y en realidad se siguen los parámetros de observación de la guía que les decía, ¿no? Como en términos de las pancartas, ¿no? Los videos, pues se graban tanto los discursos como pues, cómo van avanzando las marchas. Ah, bueno, algo importante de lo que les decía que se conforman los grupos es que, pues como se pretende, ¿no? Como una observación holística y digamos que de ahí es la importancia de que sea una observación así de mucha gente, es que se van colocando grupos en diferentes, tanto en diferentes puntos de la marcha como en diferentes puntos del lugar, ¿no? O sea, si va a marchar, por ejemplo, las marchas del 2 de octubre, que regularmente son de Tlatelolco al Zócalo, pues se ponen varios grupos de observación, ¿no? Multidisciplinarios en diferentes puntos de ese trayecto, pero también se ubican etnógrafos en diferentes puntos pues, de la marcha, ¿no? O sea, en el encabezado, en medio, atrás. Y y pues ese registro es el que se hace, ¿no? O sea, obviamente pues el registro, ya no recuerdo, pero por pues del de 2 de octubre del 2008, que fue cuando se hizo este grupo de fotografía, creo que se tomaron 2000 fotos, ¿no? Y que están en el libro, ¿no? O sea, lo promociona, que es se llama Yo no estuve ahí, pero no olvido, la protesta en estudio, ¿no? Y todos son artículos sobre la marcha del 2 de octubre del 2008, y pues eso viene así, ¿no? Con un ya súper arcaico video que creo que las computadoras ya ni siquiera traen para CD, ¿no? Pero ahí viene para todos los registros de las fotografías, que creo que son 2000, y videos, ¿no? También de lo que les decía, los discursos. Y estar ahí, o sea, pues es asistir al evento, pero obviamente después se hace pues regresamos como a todo este material, ¿no? Como al material visual, al material de audio, y se enriquece nuestro registro etnográfico, ¿no? Con todo este material, ¿no? Porque pues hay cosas que obviamente a lo mejor después de hacer nuestra etnografía olvidamos, ¿no? Y con ver la fotografía, lo que les decía de las entrevistas, pues uno se acuerda, ¿no? Así de, sí, pues este señor se peleó con tal y ya, ¿no? Lo vas agregando a tu etnografía. Entonces, pues es un apoyo, ¿no? Digamos, a lo limitado que es la observación humana. Pero sí, Yo tengo otra duda. sí, Bueno, yo soy como que muy fan de la sociología visual ajá. y pero estoy muy perdido, tanto teórica como metodológicamente, en cuanto al cómo se realiza la interpretación de una sociología, más bien sí, cómo se hace una sociología visual. Ujú, O sea, entiendo que tú lo tomas desde una metodología etnográfica, ujú. pero, o sea, ¿podrías como que puntualizar un poquito más, por favor? Pues es que en realidad como creo que es distinto, ¿no? Porque como aquí se recurre como a lo visual como una técnica, ¿no? Entonces, no lo sé, creo que no tendría las herramientas para contestar tu duda. En realidad la fotografía y los videos son un apoyo, ¿no? O sea, como decía, es como un apoyo para reforzar todo el proceso de investigación, ¿no? Y no es de fondo digamos, nuestro enfoque, ¿no? Entonces, no sé, creo que Vale, pues, gracias. sí, lo siento. ¿Y cuántos Pero años tiene el taller ya? ¿Cuántos años tienen haciendo esto? empezaron en el 97, entonces 23.
pero al principio pues era un grupo muy pequeño, ¿no? De profesores y en realidad pues creo que desde 2006 es cuando ya ha sido como un evento así masivo, ¿no? Y pues ya es un diplomado, ¿no? Ya es un diplomado de la UAM Azcapotzalco, entonces pues ya tiene, digamos, más valor curricular que también pues es importante, ¿no? Y el último fue en 2008, ¿no? También lo que estaba pensando hoy mientras preparaba esto es que, pues, pues ahora, bueno, supongo que todos, ¿no? Los que están como en este proceso de investigación, ¿no? Pues nos estamos preguntando también de cómo plantearnos nuevas técnicas para el acercamiento a los problemas sociales, ¿no? Por lo menos durante este año pasado, ¿no? Pensaba, pues bueno, ahora no es complicado hacer este tema de la etnografía, así, pues, asistir y tal, ¿no? Pero no sé qué vaya a pasar, ¿no? O sea, bueno, parece que hay buenas perspectivas sobre que regresemos a una mediana normalidad. Entonces, pero bueno, sí, ¿no? O sea, este tema de los eventos masivos, el primer diplomado, ¿no? Que es el 9º taller, pero el primer diplomado fue en 2018. Y fue con los cierres de campaña políticos, ¿no? Está bastante interesante, da muchas herramientas metodológicas para poder acercarse al estudio de la protesta, sobre todo, bueno, y también de los movimientos sociales, ¿no? Hay muchísimos puntos, me anoté muchos, muchos puntos bastante interesantes que tal vez para los sociólogos suenen más familiares, pero no, bueno, también no lo sé, porque también la sociología ha cambiado de cuando yo estudiaba a la fecha, ahora es mucho más teórica. Antes era más práctica, pues. Pero aún así bastante interesante. Bueno, y aquí hay estudiantes de diferentes carreras, entonces supongo que también Okay. esto les ha de haber parecido, no sé qué tanto se apliquen estas otras carreras, todo este tipo de metodologías que ayudan, ¿no? A acercarse desde una visión mucho más participante a los movimientos sociales. No sé si alguien quiere comentar algo más, y si no, podrías platicarnos un poco del otro tema que parece que les interesó bastante. Sí. Sí, pues igual Marco les puede compartir la presentación y al final les dejé pues, 3 links, ¿no? Que son como Sergio Tamayo tiene su página que no ha actualizado en los últimos 2 años, pero ahí tiene acceso a muchos de sus artículos, ¿no? Y luego está la página de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, que también van a encontrar un montón de recursos y la red publica muchos libros y son de acceso libre, ¿no? Entonces, tienen como el acceso, digamos, al material pues, académico, pero también hay un montón de material, digamos, como para analizar, ¿no? O sea, construimos también una base de datos sobre el estado del conocimiento, sobre varios temas, ¿no? Entonces, pues, si tienen un interés ahí por los movimientos sociales, pues, la página de la red les va a dar un montón de recursos, ¿no? Y bueno, el Facebook del taller de etnografía que yo manejo, entonces, pues cuando se vuelva a convocar a un nuevo taller, pues ahí lo van a saber y pues es interesante porque además es por lo menos hasta el 2018, yo creo que así va a seguir, es gratuito, ¿no? Entonces, pues digamos, en el contexto actual de este proceso siempre se agradece, ¿no? O bueno, no que se agradezca, pero ¿no? O sea, es importante tener el acceso pues como a estas fuentes, ¿no? Y sobre todo si son gratuitas. Entonces, bueno, pues eso. Sí, es una buena. Ahí que les compartan la presentación. Yo sí les sugiero que se acerquen a estos grupos para poder familiarizarse más cómo se estudian los movimientos sociales. Sí. Y bueno. Adelante, si quieres platicarnos. Sí, pues igual se los cuento un poquito más así. También tengo una presentación, pero así como para que no sea tan
tan formal. Bueno, yo estudié como el movimiento de defensa de los animales en Ciudad de México, que es, bueno, es importante, o sea, a mí me pareció importante porque no hay estudios en México, o por lo menos hasta hace 3 o 4 años que yo terminé mi investigación, no había, ¿no? En América Latina tampoco. Entonces, pues es un movimiento interesante porque, digamos, está más adscrito como a esta cuestión de los movimientos más identitarios, ¿no? No son las demandas que pretenden el cambio social así de toma de poder, digamos, pero pues está más cercano pues a los movimientos, obviamente al movimiento ecologista, ¿no? Pero, pues sí, ¿no? Como estos movimientos con demandas súper concretas, ¿no? Y que en América Latina a lo mejor, bueno, a mí me dio la impresión de que son un poco despreciados porque no son estos movimientos, digamos, indígenas, ¿no? Más, o por la defensa de los recursos naturales y tal, ¿no? Pues obviamente todos tienen sus justificaciones, pues, pero como estos movimientos son más cercanos hacia, no sé, creo que ya como hay cuando el cumplimiento de ciertas necesidades, ¿no? Entonces pues, surgen, ¿no? Como movimiento de defensa de los animales y obviamente eso está, digamos, se puede explicar también porque pues, su surgimiento es en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y en Europa y en Estados Unidos hay un montón de trabajo sobre eso, ¿no? Porque han estado presentes y visibles desde los 70s, ¿no? Y entonces, pues los trabajos sobre, digamos, tanto en términos más filosóficos sobre la relación de los humanos con los animales, como en términos de los movimientos sociales, pues hay un montón de producción, ¿no? De hecho, James Jaspers tiene un libro y creo que es de finales de los 80s, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? En Estados Unidos y en Europa hay un montón de producción sobre el tema, pero aquí no tanto. Pero bueno, esa fue como una de mis motivaciones, digamos, como a intentar así, ¿no? Pues hacer un acercamiento a un tema que pues que no había mucho, ¿no? Y bueno, lo que hice ahí un poco fue como 2 niveles, ¿no? Primero un acercamiento directo con los activistas, ¿no? Y análisis de marcos, ¿no? Y en realidad, pues las entrevistas lo que pretendían era como construir la trayectoria activista, ¿no? Que también es como una de las líneas, digamos, más, yo siento que más débiles del acercamiento a los movimientos sociales, ¿no? Porque siempre hay como ver el movimiento social como un todo, ¿no? Entonces, a veces también como el acercamiento a los activistas, aquí en este movimiento, pues no es tan cercano, ¿no? O bueno, sí, no, se desprecia también un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues el acercamiento fue como directo a los activistas, pero hice también como un acercamiento en términos de esto que plantea Sergio Tamayo de la estructura de oportunidades políticas, ¿no? Entonces, bueno, también estudiarlo en la Ciudad de México tenía sentido porque justo, ¿no? Yo considero que Ciudad de México tiene esta cuestión de la estructura de oportunidades políticas, ¿no? Como que ha sido, digamos, una ciudad con políticas pues progresistas, ¿no? Desde que llegó el PRD en el 97 al poder, ¿no? Fueron ahí abriendo como ciertos temas a debate, ¿no? Y digamos han logrado ser como en muchos términos avanzada, ¿no? Entonces me parecía que pues era el lugar pertinente para ver cómo se manifestaba este movimiento, ¿no? Y bueno, hay un poco de lo que yo les podría decir sobre el movimiento, ¿no? Es que, pues, que sí está súper vinculado como como al proceso en Estados Unidos, ¿no? O sea, como el movimiento ha llegado a México, sí ha sido muy por vías de comunicación hacia Estados Unidos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, uno de los referentes del movimiento
en el mundo, ¿no? Y también en México, es el libro de Peter Singer que se llama Liberación Animal, ¿no? Este libro se publicó en 1975. Y en 1983, o sea, muy poquito tiempo después en realidad, una ciudadana norteamericana que residía, que residía aquí en México, en Cuernavaca, de hecho, pagó los derechos del libro para traducirlo al español, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero yo, que sí es una vía de comunicación, digamos, muy directa con Estados Unidos, ¿no? Y bueno, el libro, la primera edición en español, es, pues, digamos, pagada por esta asociación de esta ciudadana norteamericana, es Peggy Porto se llamaba, y bueno, ahí hay como ya, ¿no? Un primer vínculo que yo creo. Y la otra es que, digamos, más con esta fracción del movimiento liberacionista, ¿no? Que hay que decirlo, ¿no? El movimiento, pues como todos los movimientos, no tienen únicamente un enfoque, ¿no? sobre cómo lograr el gran objetivo, ¿no? Lo que yo digo como el proyecto del movimiento animalista es la liberación de los animales, ¿no? Que es como que ninguna práctica humana, en ninguna práctica humana intervenga los animales, ¿no? O más, sí. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues ni en la alimentación, en la vestimenta, entretenimiento, como en todas las relaciones o todas las prácticas humanas en las que están los animales sujetos, ¿no? A la voluntad humana, pues que se anulen, ¿no? Digamos, es como el gran proyecto del movimiento animalista, ¿no? O lo que yo denomino, ¿no? Así como el gran proyecto. Y pero pues obviamente hay vertientes de cómo esto se puede lograr, ¿no? Y como en otros movimientos también hay como una vertiente más reformista y una vertiente pues más transgresora, digamos, ¿no? Y la corriente más reformista son los bienestaristas, ¿no? Que lo que plantean es eso, ¿no? Que, o sea, sí se quiere llegar a ese gran proyecto, pero pues que primero, o sea, que se tiene que ir poco a poco, ¿no? Con pequeñas reformas, y se les llama bienestaristas porque, digamos, la lógica bajo la que plantean sus postulados es que el bienestar animal, ¿no? O sea, que no importa si el animal muere, ¿no? Mientras sea una muerte digna, digamos, o no importa si son utilizados para prácticas humanas, mientras esto implique que no son maltratados, digamos, ¿no? O sea, que es un proceso digno, ¿no? Y los liberacionistas, que digamos son los más transgresores o más revolucionarios, digamos, pues dicen no, ¿no? O sea, tiene que ser la liberación total o nada, es decir, no vamos a ir por pasitos, sino se tiene que eliminar esta relación pues pues sí, ¿no? Como de poder sobre los animales, ¿no? De esclavitud, ¿no? Le denominan como que los animales tienen que dejar de ser los esclavos de los humanos, ¿no? Y bueno, esta ciudadana norteamericana, ¿no? Digamos, podría estar más ligada hasta esta vertiente más liberacionista, ¿no? Y la otra vertiente más bienestarista, yo postulo que viene más bien como de las protectoras de animales, que también llegaron a través pues como de la influencia europea y norteamericana, ¿no? La primera protectora de animales en México fue a finales del siglo XIX, ¿no? En el resto del mundo empezaron a inicios del siglo XIX, ¿no? Pero también fue como por influencia, ¿no? De estas comunicaciones con Francia y se estableció la primera sociedad protectora de animales en México, y como estas organizaciones que en realidad comienzan a tener mayor presencia o son más visibles en México a partir de la década de los 50 del siglo pasado, ¿no? Y también tienen justo como esta influencia de que son ciudadanos, algunas veces mexicanos que habían estado en Europa y en Estados Unidos, pero otras veces pues así como millonarios europeos, ¿no? Que llegaban a México y pues veían como la situación desastrosa con los animales,
digamos, de compañía, ¿no? Sobre todo los perros, y pues establecían como fundaciones, ¿no? De protección y tal. Entonces, bueno, por eso yo digo que sí hay como un vínculo, ¿no? Así como de estos movimientos más bien, pues transnacionales, ¿no? O sea, sí hay una influencia, no de las, quizá de las propias necesidades locales, ¿no? Sino más bien es como una dinámica así más, pues más global, yo digo. Y bueno, ¿qué más? Y bueno, pues sí hay una presencia del movimiento en Ciudad de México, ¿no? Con estas vertientes bienestaristas, con las vertientes más liberacionistas. Y obviamente, pues como muchos de ustedes estarán ahí, pues a lo mejor informados, pues ya es como más común, ¿no? Conocer a gente que practica el veganismo, ¿no? Pues en defensa de los animales, ¿no? Y el veganismo es pues una postura ética en la que se renuncia a, ¿no? a esclavizar a los animales. Entonces no se come ni se viste con derivados de animales, obviamente no se asiste a eventos en los que haya animales, acuarios, zoológicos, y hay como todo, cada una de estas prácticas pues implica, digamos, pues un trasfondo de cómo se puede modificar esa práctica para, o más bien una justificación de que esa práctica es innecesaria para la vida humana, ¿no? Incluso pues la alimentación, ¿no? O sea, pues digamos que pues un poco lo que defiende los defensores de animales, ¿no? Es que creo, ¿no? Que es una de sus particularidades que yo, bueno, que comparten con el feminismo o que yo diría que comparten con el feminismo es como el cambio de prácticas individuales, ¿no? Muy concretas como para lograr el gran cambio, ¿no? O los grandes objetivos del movimiento social, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues el movimiento animalista a lo que invita es, pues, cambiar tus prácticas de consumo individual, ¿no? Para lograr como, pues, el gran objetivo o el gran proyecto del movimiento animalista, ¿no? Y bueno, eso. No sé si o sea, así como en 3 minutos, ¿no? Se los cuento. Pero no sé si les interesa como algo en particular igual. Está bastante interesante porque además, como dices, es un tema que no es tan cercano, ¿no? Ha sido minimizado, como dices, incluso despreciado por otros movimientos o otros activismos, ¿no? Sí. Y poco difundido. ¿Qué se sabe? Se sabe un poco de ellos cuando hay protestas afuera de las plazas de toros y ya está ahí, ¿no? Sí, Hasta sí, ahí. sí, sí. Entonces es bastante interesante porque tiene mucho más vertientes, tiene mucho más propuestas, va mucho más, va mucho más allá. Digo, además de que sí, se trata finalmente, como dices, de acabar con la esclavitud de los animales. No sé si los chicos quieran preguntar algo, o todo está bien claro o no tengan ninguna duda. Bueno, en lo que piensan, me gustaría contarles algo. Hay como uno de los, digamos, de los representantes mundiales, ¿no? De la defensa de los animales, se llama Frente de Liberación Animal, ¿no? Y ellos hacen acciones directas, ¿no? Que es, digamos, su mayor postulado, ¿no? Es eso, ¿no? Hacer acciones directas de liberación de animales. Entonces, muchas veces lo que hacen es actuar en granjas, ¿no? Como ya sea, digamos, de cualquier tipo de animales para el consumo humano, pero también animales de laboratorios, ¿no? O animales de experimentación animal, y los liberan, ¿no? Y lo interesante de este grupo, que a mí o sea, que a mí me parece como, ¿no? Como en toda la gama de, digamos, de repertorios de los movimientos sociales, es la forma en la que se organizan, porque en realidad no hay una jerarquía en la organización, ¿no? O sea, yo me puedo adscribir al movimiento de liberación animal
hacer una acción, digamos, mandar, ¿no? Un correo, tienen su página, bueno, no tienen página ellos, pero hay una página que registra todas las actividades del Movimiento de Liberación Animal, y decir, ¿no? Bueno, yo reivindico esta acción por el Frente de Liberación Animal de México, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, eso, pues es interesante porque en realidad no hay una jerarquía, no hay alguien que esté dando, ¿no? O sea, como digamos esta organización, digamos, de las guerrillas, ¿no? Que, pues, pues, que sí servían pues, a una estructura, digamos, ¿no? Muy clara, quién es el líder, ¿no? Quiénes van a dirigir, ¿no? Los francos y tal, los flancos. Y acá no, ¿no? Acá son como células aisladas, ¿no? Sin ninguna conexión, que hacen acciones de liberación y digamos, lo defienden como una demanda en común, ¿no? Que se hace llamar Frente de Liberación Animal. Y una de las cosas interesantes, ¿no? Es que en México ha habido acciones del Frente de Liberación Animal, ¿no? O de células del Frente de Liberación Animal. O sea, lo recordé justo por lo que tú decías, ¿no? En realidad, cuando vemos o tenemos en mente a los animalistas, pues son en las protestas contra la tauromaquia, ¿no? Pero también ha habido estas manifestaciones por ahí del 2008, ¿no? Pusieron bombas molotov en algunos cajeros automáticos y tal. Entonces también por ahí se empezó a hablar del movimiento, digamos, en estos términos, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también. Hay una vertiente muy radical, ¿verdad? Muy radical Sí. bueno, esto que le apuestan a las acciones A directas. la acción directa, sí. Muy vinculada. Yo antes los vinculaba mucho al anarquismo incluso, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, de hecho sí. sí, bastante interesante. Bueno, nadie quiere comentar nada, muchachos, ya nos vamos. Aunque se digan, todo está bien, digan algo. Hola. Sí. Sí están contestando, pero acá en el chat. Sí, veo ahí las notificaciones. Ok, sí, que todo muy bien. Bueno, Ok. pues muy bien, ok. Bueno, pues voy a aprovechar estos minutos que quedan para agradecerte. Sí, Son dos temas bastante buenos, bastante interesantes. Sí nos hacía falta, esto complementa mucho, porque sí nos hacía falta entrarle a la metodología para el estudio de los movimientos sociales. Habíamos visto más teorías y testimonios y prácticas de los movimientos sociales, pero sí nos faltaban bastante de la metodología, entonces esto nos complementa mucho para la clase, entonces agradecerte mucho también el acercarnos a este otro movimiento que es el animalista, del cual no habíamos tocado, creo que en nuestras anteriores clases habíamos omitido, somos de los que nos hemos pecado despreciando el movimiento también, pero bueno, aquí lo hemos remediado, y pues muchas gracias, esperemos sí, gracias a poderte usted. invitar en alguna otra ocasión, si hay tiempo, si hay vida, si hay de todo, pues, Sí, pues ojalá te podamos muchas invitar. gracias, sí. Agradecerte mucho, darte un aplauso virtual desde aquí. Yo te voy a dar un aplauso virtual. Sí, muchas gracias. Pues igual Marco tiene mi correo electrónico por si cualquier cosa, pues igual, te pido por favor que se los comparta si alguien lo requiere. Y Pues ahí gracias están. por invitarme. Y ahí están los enlaces que compartiste, ¿no? También para Sí, poder acercarnos al primer tema, sobre todo, ¿no? Y cualquier cosa, pues sí, sí. contigo. Espero que así nos compartas el correo, Marco, para tener contacto ahí. Lo subes al grupo, por favor, para poder mantenernos en contacto. Pues muchas gracias a todos por Hasta luego. estar aquí presentes a la distancia. Les mando a todos y a todas, les mando un fuerte abrazo, un saludote, y nos vemos el próximo martes con otra ponencia, ¿verdad, Marco? Confirmada el próximo martes. Ahí Sí, nada así más. es, ponencia confirmada. Ok. Entonces, Una Alberto, ¿me compañera de confirmas nada Argentina. más las tuyas luego? ¿Qué días? ¿En qué día queda? Si quedan las 2 o un día o no sé. Ahí me lo confirmas. Va. Sí, yo te escribo por Facebook.
Bueno, yo creo que las tuyas ya serían casi las últimas. Ya acabamos el semestre, ya los evaluamos y seamos todos muy felices. Bueno, gracias Azu, gracias Marco, gracias Hasta a todos. luego. Cuídense mucho. Adiós. Gracias, Azu, soy fan. Adiós. Bye.